Bueno, estábamos hablando en el episodio pasado de las frases que uno, de preferencia, que uno a lo mejor bien intencionado quiere ayudar, sí, pero que uno de plano pues no debiera de decir, ¿verdad? Porque creo que digo, a lo mejor unos los pueden tomar bien, otros no tan bien, pero qué frase que tú te sepas así de que, por favor, nunca la digan. No, es la peor frase que hay que decir en esos momentos de la pérdida. No pasa nada, vas a estar bien. Uh-huh. Sí, no, pues sí, definitivamente. Para que anótenla, por favor, no vayan a andar. O sea, cuando la vayan a decir, miren, ¿se acuerdan de nosotros? Sí. Sí. No, porque también esa parte uno lo entiende, ¿no? Que la gente que a veces está cerca de la persona que tuvo la pérdida o que está pasando un proceso de divorcio, de viudez, etcétera, pues uno quiere a lo mejor, como está cercano a ella, pues echarle ánimo, ¿no? Pero pues sí, hay veces que dices tú, ay, por favor, o sea. Es que hay personas que no son buenas acompañando un duelo, o sea, definitivamente, si no se sabe cómo manejar las propias emociones, como que acompañar las emociones, pero simplemente es mejor, ¿qué será? Mejor, doctor, quedarse callado y escuchar, es o lo sea. más fácil de hacer en ese sentido. Ajá. Porque la persona más necesita un acompañamiento, no de que aquí estoy y te escucho. Exacto, sí, porque, no, o sea, de plano hay veces que dices tú, ay, ya mejor no. Sí, ya te vi, bye. Gracias. Sí. Y es eso, es que la persona, pues lo que requiere es un acompañamiento donde la persona pueda sacar sus sentimientos y saber que va a ser escuchada y saber que va a estar ahí con alguien que pueda comunicar. No minimizada. No minimizada exactamente, y no pensando en la otra persona que es su responsabilidad asumir el que la otra persona esté bien o lo que pueda resolver o que salga adelante. No, y nosotros, sí. O sea, también la persona que está viviendo el duelo, creo que es importante que en a lo mejor en esa situación que está viviendo, pues también entienda que las demás personas no están para resolverte la situación, ¿verdad? Sino que muchas veces tu misma familia o tus mismos amigos pues solamente son para acompañarte, incluso para escucharte, pero pues como dijimos bien, no son para resolver lo que tú propiamente vas a tener que vivir o atravesar y poder pues superar esa pérdida o vivir ese duelo, ¿no? Y pasa por lo mismo ese cariño mutuo que lo de la persona que quiere estar ahí, quiere ayudar a la persona con esas frases motivadoras. Pseudomotivadoras. Uh-huh. Y la otra persona, por el cariño a la otra persona, no le dice nada de cómo se siente, pero es el poder comunicar eso, oye, gracias por lo que me dices, pero mejor no me nada, aquí estate conmigo y eso me ayuda más. Sí. Entonces hay que ser muy asertivos en esa comunicación para que esos buenos sentimientos mutuos den un resultado positivo. Sí, definitivamente. Sí. A mí me pasa ahora que sí, muchas de mis amigas nada más, ya sabemos que estás pasando una situación así, aquí ando. Y ya yo después digo, bueno, okay, sí, necesito llorar. Y ya le hablo, ¿verdad? O así, necesito platicar. Y a veces uno quiere, a veces yo siento que a veces que pasa, digo, porque también Estefan me ayudó mucho cuando la pérdida también de mi mamá, que hubo una frase que yo la grabé aquí, esa vez, que dije, tú me dijiste, yo fui porque yo me sentía muy mal. Y te decía yo, es que estoy muy mal, me siento muy mal. Y tú me dijiste, es que has tenido una gran pérdida. O sea, ¿en qué momento minimizamos lo que nos pasa y queremos estar bien? Yo creo que es para mí como, bueno, no sé, o sea, como que cada quien es diferente, pero muchas veces minimizamos lo que nos está pasando porque los demás nos vean bien. O sea, ¿por qué? No sé, no tengo la más mínima idea, pero es como algo, no sé si cultural, aprendido, o sea, o no sé, pero el mostrar la vulnerabilidad de nosotros es cuestión peligrosa. Entonces, y el que nos vean rápido, que estamos bien, y no buscar el atravesar bien nuestro duelo, nos hace mucho daño. Sí, lo que les decía, nos pone muy vulnerables ante el resto del mundo. Exacto.
Y se confunde porque lo que se vende de fortaleza es minimizarlo, no pasa nada, yo estoy bien, y no nos damos ese permiso tan necesario e importante de sentir cosas que ameritan un sentimiento fuerte, que se requiere de ese sentimiento fuerte y que son muchos sentimientos a la vez. Bueno, fue que fueron un solo sentimiento, pero es un huracán de sentimientos que nos invaden en esos momentos, que es difícil a veces. Sí, no, te sientes muy vulnerable, demasiado vulnerable ante el resto del mundo y no funcionas igual, Entonces es como que yo a veces lo pienso y en ciertos, a lo mejor nosotros que estamos en esto de la medicina, que tienes que estar frente a un paciente con una situación de una pérdida o viviendo un proceso de un divorcio, de una separación, de una pérdida de un hijo, y tienes que estar enfrente, dándole acá íntegro, ¿sí? O sea, ¿cómo le haces? Y eso es bien importante, escucharse uno mismo y ser sincero con uno mismo. Pues estás en una situación donde aunque es un sufrimiento, un dolor, no te lleva a que te desconectes de ti, no te lleva a que te desconectes de la situación, de tu relación con la persona, de un paciente, lo que tú quieras. Okay, pero si tú eres sincero contigo, puedes identificar que por querer hacer un bien te estás forzando algo que no puedes, pues muy probablemente puedes poner en riesgo a la otra persona o a ti mismo, por lo mismo que no vas a poder lidiar con la situación y tu mente y tus sentimientos y tu ser no va a estar en el momento. Y es que es cuando hay que decidir parar. No puedo, ahorita, aunque tengo que suspender unos días todo lo que tengo, pase lo que pase, porque a fin de cuentas no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Fíjate que tengo una paciente que desafortunadamente tuvo una pérdida in útero de un bebé de aproximadamente 24 semanas. Y pues con ellas, aparte de la cuestión emocional de la pérdida de un bebé no nacido, un bebé in útero, todo lo hormonal que están viviendo, ahí como qué es lo más adecuado para esa paciente. O sea, para en general las pérdidas gestacionales. Para las pérdidas gestacionales en general, porque muchas veces no reciben una ayuda, no van a un terapeuta, no van o no tienen un acompañamiento. O sea, ¿qué tan importante llega a ser el poder, pues, darle, o en qué momento es importante decirle a esa paciente, ¿sabes qué? Pues sí necesitas ir con alguien, ¿no? Porque muchas veces yo siento que la pérdida gestacional es, yo creo que de las cosas más difíciles que me ha tocado ver en cuestión de duelo, ¿verdad? Sí. Pero creo que también ahí varía mucho de persona a persona. Sí. Si es primeriza, si no es primeriza, si era un hijo deseado, si no era un hijo deseado, bueno, lo que significa, si tiene pérdidas qué tan previas, importante, cuál es su concepto de maternidad, de ser madre, su significado en la vida, qué esperaba, cómo es su apego. Son muchos, sin duda es algo bien importante lo que tú mencionas. Sí. Pero como quiera sí hay cierta variabilidad entre persona a persona y mucho tiene que ver lo que significa para esta persona ese ser que perdió y sucede con lo que la mujer se queda. Lo menciono porque ya ves que yo me dedico mucho a las cuestiones de fertilidad. Sí. Pues casi la gran mayoría de mis pacientes son pacientes que tienen esta dificultad para lograr quedar embarazadas. Entonces, cuando ya por fin sucede y luego pasa un evento así, la verdad creo que es de lo más... Es muy fuerte. Es de lo más complicado que a mí me ha tocado. Y más porque me imagino que era algo muy buscado. Algo, o sea, muy significativo para la mujer y para la pareja. Exacto, porque era detrás de años de búsqueda. Todo un proceso, o sea, adaptaciones que tuvieron que hacer de la vida y todo eso. Entonces, yo siempre les menciono en la consulta que esos bebés, que cuando la pareja está buscando embarazarse, desde ahí el bebé ya empieza a ser como que un maestro de vida,
y siento que a veces estas cosas que pasan definitivamente dejan una gran enseñanza, pero siento que esta parte, en este rubro de pacientes, híjole, sí se le deposita mucho, muchísimo. Mucho de una estructura, de un orden, de una felicidad, de una visión de vida, entonces sí es fuerte. Yo creo que en situaciones así muchas personas sería bueno sí estar a fondo a ver cómo lo estoy y si necesitan ayuda, ¿no? Porque sí es una situación fuerte. Sí, la verdad es que esta parte sí, yo de lo que me ha tocado... Más por lo que significa. Ajá, de lo que me ha tocado, digo, estamos en esto, ¿verdad? Nos ha tocado dar malas noticias y vivir con nuestros pacientes y así. Yo creo que esta parte en esta de la gestación y las pérdidas en los pacientes que están deseosos de convertirse en mamás o los papás que están deseosos de hacer crecer la familia, híjole, sí es algo muy, muy, muy fuerte, y la cuestión aquí es saber a lo mejor desde un principio mandarlos con alguien. Pues sí, tocar base con los dos, de decir, ¿cómo están? Uh-huh. Sin asumir nada, así partiendo en el cómo están, qué tan difícil está haciendo esto. Porque a veces uno siente que en la consulta... ¿Qué tanto lo están pudiendo hablar? Ah, exacto, ahí, a eso iba. O sea, de qué tanto, que era lo que platicábamos, de que hemos siempre platicado en estos podcasts, de que, a ver, nosotros como médicos tenemos que estar con esa empatía del paciente muy que estamos atentos viendo. al sentimiento. Exacto, que a veces emociones. Como médicos esa es la parte más difícil como médicos, por ese aspecto de estar más fríos, de ser más racionales, de estar más enfocados en resolver, en ayudar, en curar a la persona. Pero pues, es difícil porque sin darnos cuenta vivimos un proceso de desconexión emocional ante nuestros pacientes. Entonces sí es algo básico y es algo bien importante que sí tenemos que tener en cuenta en esos momentos, ante esas pérdidas, por lo mucho que va a pesar el aspecto emocional en lo que va a seguir adelante. Sí, definitivamente. Yo tengo un maestro, al que le mando saludos, el doctor Pedro, que nos decía, por ejemplo, una paciente que había tenido un aborto, una pérdida, en la semana 8 o así, que tocáramos el tema con ellos. O sea, que le diéramos el tiempo necesario de cuando uno les da la noticia de que ya ese embrión no siguió adelante, de que les diéramos el tiempo, ¿verdad? De que tuviéramos toda esa empatía de darles el tiempo de en ese momento, aunque están contigo en el consultorio, de llorar o de abrazarse, de demostrarse que el dolor que están sintiendo en ese momento. Y la verdad que esta parte es como que a veces sentimos que como vamos a la carrera o un paciente tras otro, perdemos esa empatía, ¿verdad? Y ahí es cuando uno dice, bueno, a lo personal, digo, estas cosas, la verdad es que sí nos trascienden, o sea, sí nos tocan mucho en la consulta. Y dices, bueno... Influye mucho en el seguimiento de esas personas. Claro, en que esa paciente, esa pareja... cómo se puedan recuperar, en cómo se van a reconstruir, en lo que va a pasar, o sea, influye mucho. Y cómo luego te abordan otros temas, o te tocan después otros temas, ya no tanto de lo que tú los estás viendo, sino temas ya más personales, que esa conexión que empiezas a tener con tus pacientes que digo, si lo haces en ese momento y te tomas el tiempo para tener esa empatía que tú dices y poder hablar, en este caso estábamos hablando de la pérdida, pero por ejemplo en pacientes que están pasando un divorcio, en las pacientes que perdieron un hijo mayor, que perdieron al papá, o sea, cosas que a veces ni nos enteramos. Pero que pueden influir finalmente en lo que estamos viendo de síntomas. Exacto, o sea, en la enfermedad que estamos atendiendo en ese momento. En lo que estamos viendo de síntomas. Porque me puedo suponer que te llegan pacientes de muchas subespecialidades y de muchos lados, pero a veces uno dice, bueno, esta paciente ya la vieron, ya anduvo con varios y esto nunca ni siquiera lo han tenido como que en contacto, ¿no?
Entonces, ¿qué tan seguido puede pasar eso? Sobre todo cuando tienes a una paciente que a lo mejor un duelo ni lo trabajó, o sea, y está con la sintomatología todo lo que da, y resulta que es un duelo que no ha vivido. Sí, es común eso. ¿Sí? Es que muchas veces incluso como que hasta les da vergüenza, o sea, pues no vergüenza, es algo parecido a lo que usted decía, o sea, ¿cómo me voy a mostrar tan vulnerable por algo que a lo mejor otra persona pasó y a ella no le causó tanto sufrimiento? A mí me pasa mucho, bueno, no me pasa, pero lo veo en consulta con las enfermedades de los niños. Hacemos un diagnóstico de una enfermedad crónica en un niño o en un bebecito, los prematuros que salen con secuelas, son duelos. Y es un duelo que nadie voltea a ver, nadie, absolutamente nadie. O sea, esos papás que traían la imagen o el proyecto de un hijo sano, sale a casa o llega a casa con oxígeno, con alteraciones visuales, auditivas, secuelas finalmente. Entonces, ese duelo, como que incluso ellos no saben, o sea, porque muchas veces empiezan con problemas de pareja, la mamá se enferma, el papá, o sea... Sus relaciones con los demás, sus relaciones eso. entre ¿Y qué ellos. pasó? O sea, ¿Qué es lo que tú ves? Sí. Porque eso tú lo ves y luego más. le dicen, pero es que deberías de estar agradecido que tu hijo está vivo. O sea, sí. O sea, hay que ser agradecidos, pero es que es todo un proceso de duelo de un niño que se veía de una manera y llegó de otra. Entonces, y ese es un duelo, doctora, que yo creo que de los más que no les hacemos caso. Pero ayuda mucho cuando tú detectas eso y se los empiezas a conectar, cómo esto no resuelto, esto apachurrado sentimentalmente hablando en ellos, sí les está repercutiendo en todas las áreas de su vida. Llámese cómo se desempeñan en el trabajo, cómo manejan la frustración, cómo manejan el enojo, cómo manejan la tristeza, ¿sí? Cómo manejan sus relaciones con sus amigos, porque todos estos sentimientos, por más que los queramos apachurrar, van a estar presentes. Porque yo me supongo que tú debes de ver pacientes que tienen ahí un duelo que, te digo, que nunca resolvieron o que nunca lo vieron, no, o sea, que ni se enteraron, ¿verdad? De que, oye, eso pues... O que lo minimizaron, o que que es lo lo más minimizaron. común. Decir, no pasó nada. Sí, ya, ¿cómo darte cuenta? Y salir adelante bien. Ajá, ¿cómo? Pero cuando empiezas a ver y detectas cómo esa persona principalmente maneja las emociones, y qué tan receptivo y qué tan abierto está a meterse las emociones en su vida, es cuando ya los empiezan a agarrar la onda y empiezan a entender todo lo que pachurraron dentro de sí mismos y cómo eso les está repercutiendo en su vida. Sí, es que como, digo, o sea, cómo te puede incluso llegar pues, con otra gama de síntomas, ¿no? Que no duerme. Y luego, la otra, o sea, no necesariamente los tienes que dormir, de darle algún medicamento o tomar algún antidepresivo o algo, o sea, no necesariamente tiene claro que ser ser así, claro que no, y más pensando y entendiendo que un duelo es un proceso normal, o sea, se tiene que vivir eso como para sanar, para salir adelante. Cuando ya llega un grado y a una forma donde la persona no está pudiendo salir adelante, ya se puede valorar qué tipo de intervención requiere la persona, si es un acompañamiento, si es una intervención psicológica, si es una intervención farmacológica, dependiendo de lo que la persona esté viendo o cómo se le está repercutiendo, ¿no? Sí, porque digo, también nos ha tocado de que de repente los pacientes que, por ejemplo, una paciente que acaba de enviudar y ya le tenían sus antidepresivos y para que, o sea, y yo, espérame, déjame te paso mi psiquiatra para que... No, porque a fin de cuentas es eso, o sea, es importantísimo el poder entender que es un momento donde los sentimientos cuentan mucho. Y que se tienen que vivir. Y que se tienen que vivir para poder sanar y reconstruir ese vacío que ya va a quedar en nosotros ante una pérdida. Oye, Estefan, otra pregunta. ¿Qué haces cuando hay culpa en ese duelo? Cuando todo el mundo te dice, no, es que tú hiciste esto, el otro, pero al final tu mente, yo sé que es un truco de tu mente, que una vez me dijiste, es un truco de tu mente para hacerte sentir que si no la sientes, la culpa, no eres buena persona. Y es resignificar esa realidad, porque a fin de cuentas muchas veces la culpa es un sentimiento de amor.
Entonces con ese amor y con ese perdón dices, es que quiero dar mi amor, ¿sí? Quiero dar lo mejor de mí y siento que si no lo vivo no estoy dando lo mejor de mí, me voy a sentir mal de mí mismo. Entonces ayudar a la persona a resignificar y que entienda que esa culpa no es más que un sentimiento de amor y que muchas veces ayudar a conectar a un plano racional y objetivo de que la persona entienda que en realidad dio lo que mejor pudo dar y que a veces el empujarse a uno mismo o crear otra realidad alterna por ese sentimiento de amor, de que siempre queda dar más y no querer vivir esa pérdida, ayuda a que la persona lo pueda entender un poquito más. Y es cuestión de tiempo, muchas veces tenemos que entender que, y no hacer a un lado la sabiduría del tiempo. Cada quien tiene sus tiempos para ir sanando y parte importante de esa culpa es poder acompañar a la persona y poder ayudar a resignificar muchos de estos sentimientos tal vez exagerados en un sentido de negatividad, sí. En un sentido de oscuridad y entender que no es tal cual, pero más con un acompañamiento y una resignificación de muchos de estos sentimientos. Y los arrepentimientos. Por el cariño y el amor. Y los arrepentimientos que también vienen, porque luego nuestra mente es debí de haber hecho esto sí, diferente. ¿Por qué nuestra mente es así? Bueno, se me hace que somos normales, doctora, no sé, o sea, porque, no sé. Oye, no me incluyas. No me incluyas, oílo. Entonces acá. Todo lo que sea de la muerte. Por eso le digo, yo soy igual. O sea, la jaula de las locas, entonces. Si era la jaula de las locas porque te íbamos a traer. Oye, bueno, a ver, para cerrar. Creo que definitivamente este tema, como los que hemos estado tocando, tienen como para seguir platicando, ¿verdad? De muchas cosas más, muchos casos que tenemos y historias que tú debes de tener y que nosotros tenemos y hemos vivido. Entonces, pero si tendríamos que decir algo a las personas que están pasando por un duelo. El que sea. Algo que fuera como una luz en todo esto. En todo eso. ¿Qué les dirías o qué les podríamos dejar? Les podemos dejar que se entienda que es un proceso natural ante una pérdida, que es un proceso donde van a moverse muchos sentimientos. Y entre más nos demos la oportunidad de meternos a esos sentimientos y darles un sentido a esos sentimientos y sobre eso poder reconstruir ese vacío que queda en nosotros, es como tal vez nos puede ayudar a salir de la mejor forma adelante. No resistirnos. Sino adentrar, en vez de negarnos y querer mantenernos disque fuertes y periféricos ante eso, métete y entre más te metas, mejor vas a estar. Y más vas a entender de ti mismo y más vas a resolver de ti mismo y mejor vas a estar para reconstruir ese vacío que tienes que reconstruir. Mi pregunta fue, ¿qué hago con todo este amor que le tenía? Pues hay que buscar. Es ahí tu tarea. Es ahí mi tarea. Es lo que lo vas a encontrar. Digo, y qué padre que entiendas que toda esa energía, toda esa parte tan importante de ti, pues darle un sentido que te va a ayudar a llenar esa o poder sanar ese vacío. Es que muchas veces queremos respuestas bien rápidas, ¿verdad? Pero, o sea, queremos ya pasar, que pase todo, pero el tiempo. O sea, yo creo que es un factor muy importante, o sea, para poder entender el tiempo. Pues sí. Yes. Pero échale ganas, vas a estar bien. Sí. No estés triste. Eso también es una de las peores, doctora. Eso es una de las peores. No estés triste, no estés enojada. ¿Cómo puede uno vivir sus duelos? Que me vengan y me digan que no está enojada. Por eso no voy con mi psiquiatra últimamente. No, pues Estefan, agradecidísima, la verdad, doctor, de estar con nosotros. Ya les contaré la anécdota que tuvimos con el doctor en los días anteriores. No se puede decir. Pero no, bien agradecidas de verdad que estés con nosotros y que pues hayamos podido platicar sobre este tema que yo creo que es un tema bonito, pero a la vez doloroso. Pero creo que
Pero qué padre que hablan en este canal, de verdad, felicidades y gracias por darme esa oportunidad y el honor de aquí estar con ustedes. Es bien importante poder brindar herramientas, ayudar a que las personas entiendan mejor cómo llevar las cosas. Y de gente estudiada. Sí, porque de otra forma no se entiende, ¿no? Y agarran un rumbo que tal vez a veces no es el idóneo. Sí, no, la verdad, te agradecemos mucho de nuevo, Ceci, pues un placer, ¿verdad?, estar aquí con el doctor, que era una consulta, este podcast. No, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos ven y nos escuchan y nos siguen en las redes, ya saben, la doctora Cecilia Sepúlveda, la doctora Claudia Valderas, en este podcast de Médicamente. Agradecemos que estén con nosotros y pues nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias.